No es fácil comprender el cáncer. La medicina ortodoxa disecciona y analiza, como comentó Jaime antes, y divide el cáncer en una multiplicidad de tipos y propone que debe haber una causa externa que puede ser diferente para cada tipo de cáncer. Aún así, dicho todo, la causa de cada tipo de cáncer puede ser reducida a envenenamiento en un sentido amplio. Hay tres tipos diferentes de envenenamiento a tener en cuenta. El primero es envenenamiento del cuerpo, causado por acumulación de toxinas por una dieta deficiente, que no quiere decir que no comen suficiente, sino todo lo contrario, pero que no tienen las sustancias necesarias. Por agua contaminada, y eso puede ser, por ejemplo, con flúor, bacterias, a menudo provenientes de conductos en los dientes, parásitos, aditivos alimentarios, químicos, drogas, etc. Y eliminación inefectiva de sustancias tóxicas del cuerpo. El segundo tipo de envenenamiento es envenenamiento de la mente, causada por emociones negativas, tales como resentimiento, odio, abatimiento, desilusión, pena, depresión o un conflicto irremediable. Y el tercer tipo de envenenamiento es del entorno, a un grado que el cuerpo no puede lidiar con él, a veces por toxicidad simultánea o previa del cuerpo o la mente. Básicamente, esta toxicidad del entorno puede tener dos formas. Sustancias químicas que invaden el cuerpo, es decir, a través del aire, insecticida, pesticida, humos de combustible, pinturas, barnices, pegamentos, cosméticos, etc. Y la otra forma, la radiación electromagnética dañina, como de las líneas de alto voltaje, los transformadores eléctricos, equipos y tratamientos de rayos X, fallas en instalaciones nucleares, radiación de materiales radioactivos, incluyendo materiales de la construcción, armamentos, por ejemplo el llamado uranio empobrecido, usado por los Estados Unidos y Gran Bretaña en todas sus guerras desde 1990. Y finalmente radiación electrónica de teléfonos móviles, hornos microondas, etc. El denominador común a todas estas cargas tóxicas, tanto físicas como mentales y emocionales, es su efecto destructivo en el sistema inmune y en el software biológico que mantiene la integridad y funcionalidad del organismo. Una persona normalmente saludable puede lidiar con una cierta cantidad de toxicidad, pero cada uno de nosotros tiene un umbral individual. El nivel de este umbral puede variar bastante de una persona a otra y también en una misma persona de un periodo a otro según circunstancias. Cuando la toxicidad acumulada sobrepasa el umbral individual de una persona, entonces es cuando la enfermedad comienza a manifestarse. A menudo es una combinación de factores que desencadenan el cáncer. Esto, entre otras cosas, significa que podemos ser más vulnerables a alimentos tóxicos o a un entorno tóxico durante un periodo de mayor estrés mental, emocional, que durante otros tiempos. Tan pronto como la fuente de toxicidad ofensiva es eliminada y el cuerpo y la mente se hayan limpiados de los residuos tóxicos remanentes, entonces el sistema inmune comenzará a recuperarse y a reconstruirse a sí mismo, siempre que el paciente tenga la voluntad de vivir, claro, y que se cuide como
coma apropiadamente, duerma lo suficiente y no recaiga en demasiado estrés. Una vez que el sistema inmune vuelva a funcionar efectivamente, el organismo se deshará del cáncer por sí solo, en principio. Los tratamientos ortodoxos o convencionales que consisten en cirugía invasiva, quimioterapia tóxica y radiación destructiva no están basados en ningún conocimiento de las causas de la enfermedad. Se dirigen exclusivamente a los síntomas, o sea, los tumores manifiestos. Aunque finalmente se han visto obligados a admitir que ciertos químicos tóxicos y ciertos tipos de radiación pueden causar cáncer, las modalidades de la medicina convencional no toma estos conocimientos en cuenta para nada. En consecuencia, su terapia suma más efectos tóxicos, más radiación y más daño al cuerpo. Está más que obvio que los que actualmente tienen poder sobre la medicina establecida se dejan motivar por intereses creados que van de lleno en contra de los conocimientos más avanzados que tenemos y, desde luego, en contra del interés de los pacientes. La razón es que cualquier admisión al efecto socavaría su posición privilegiada y les quitaría las enormes ganancias del actual monopolio de la salud pública. La medicina convencional establecida ha intentado imponer como las solas causas del cáncer las que puedan ser atacadas por los métodos en los que se han especializado, a saber, drogas químicas, vacunas y cirugía. Así han gastado miles de millones de dólares intentando en vano probar que el cáncer es causado por un virus o un microbio, porque entonces pueden desarrollar productos patentables o procedimientos que garanticen grandes ganancias, pero han fallado. Esta actitud me recuerda la famosa historia sufi sobre el hombre que había perdido las llaves de su casa. Un amigo le encontró buscándolas bajo el farol de la calle frente a su casa y el amigo le preguntó cómo y dónde había perdido la llave y la respuesta fue que las había perdido en el oscuro callejón detrás de su casa. Entonces, ¿por qué las estás buscando aquí?, preguntó el amigo. Porque aquí bajo la lámpara hay más luz y veo mejor. En otras palabras, totalmente dominados como están por la industria farmacéutica inmensamente provechosa y poderosa, los investigadores médicos convencionales han sido dirigidos a buscar en el lugar equivocado, donde de hecho nunca pueden encontrar la causa del cáncer porque no es donde está. Y por lo tanto tampoco pueden encontrar la cura. Y lo mismo ocurre con el SIDA. El obsoleto paradigma científico que adoran no les permite buscar dónde están realmente las causas, invisibles en ese inexplorado callejón oscuro detrás de la casa. Y además no hay incentivo, porque las verdaderas causas del cáncer no requieren costosos tratamientos lucrativos que puedan ser patentados. Como no conoce o reconoce las causas, la medicina convencional solo trata los síntomas. Es decir, intenta eliminar los tumores por cirugía invasiva, seguida de quimioterapia o radiación tóxicas, todo de muy alto costo y con grandes ganancias correspondientes. Como es perfectamente lógico, los tratamientos de este tipo colocan una pesada carga adicional sobre un sistema inmune ya comprometido y una tensión extra considerable al organismo en su conjunto. Y no hacen nada para eliminar las causas subyacentes que, si no se quitan, continuarán provocando enfermedad y nuevos tumores cada vez más difíciles de erradicar.
La mayoría de las estadísticas son astutamente manipuladas para crear una imagen más positiva del tratamiento convencional del cáncer de la que merece. El criterio generalizado para considerar un tratamiento exitoso es de 5 años de supervivencia. Esto significa que a partir del diagnóstico. Y esto significa que si el paciente muere de cáncer 6 años después del diagnóstico, entonces el tratamiento es considerado un éxito y el paciente se registra estadísticamente como curado por el tratamiento convencional. Pero aquí hay que aclarar una cosa. No hay nada que diga que un paciente individual que recibió tratamiento convencional y murió después de 6 o 7 años habría vivido más tiempo sin tratamiento alguno. Como cada individuo y cada caso son únicos, las estadísticas no pueden probar nada sobre una persona específica. No hay controles. ¿Y qué ocurre con el considerable porcentaje de pacientes que no sobreviven a los 5 años, a pesar de los últimos tratamientos convencionales? No puedo probar que un paciente vivirá más tiempo sin ningún tratamiento que con un tratamiento convencional. Solo estoy diciendo que tampoco hay prueba válida de ningún tipo de que el tratamiento convencional haga algo para prolongar la vida o mejorar la salud o mejorar la calidad de vida. Por el contrario, una vez que tenemos una comprensión de lo que causa el cáncer y cómo, entonces encontramos buenas razones para opinar que el tratamiento convencional está haciendo mucho daño y ningún bien. Un considerable número de experimentados médicos han descubierto esto con el tiempo ellos mismos. Pero si se han atrevido a decirlo, o incluso tratar a sus pacientes según estas experiencias, y encima con resultados espectaculares, entonces han sido acusados de mala praxis y han sido privados de sus licencias para practicar medicina, y muchos han sido encarcelados con el pretexto de que han puesto en peligro la vida de sus pacientes por no darles el tratamiento prescrito y autorizado. Que fueran capaces de curar a sus pacientes mientras que los métodos convencionales fallaron, no ha obrado en lo más mínimo a su favor, todo lo contrario. Los hechos demuestran que la incidencia del cáncer ha aumentado mucho desde que el presidente Nixon de Estados Unidos declaró su guerra contra el cáncer hace unos 40 años. Tampoco se ha logrado más supervivencia en los pacientes tratados. Para nada entonces han servido los millones de horas de trabajo, de investigación, y los miles de millones de dólares gastados en la investigación para encontrar nuevos tratamientos. Como sea que lo consideremos, la política oficial del cáncer ha sido un fracaso total para los pacientes, pero no para la industria de la salud. Con cada vez más pacientes más enfermos de cáncer, que cada vez pagan más por su tratamiento sin nunca curarse, los beneficios de la industria del cáncer son más grandes que nunca.